En un pequeño pueblo lleno de tradiciones y costumbres vivía Ana, una mujer de unos 35 años. Era una persona sencilla, trabajadora y sobre todo muy humilde. Ana vivía en una casa modesta, construida de adobe, con un techo de lámina que dejaba entrar el frío en las noches y el calor intenso en el día. Desde que su esposo falleció en un accidente laboral hace algunos años, Ana había llevado sola las riendas de su hogar y la crianza de sus dos hijos, Daniel, de 12 años, y Sofía, de 8. Ana trabajaba en la cocina de una pequeña fonda en el centro del pueblo, donde todos la conocían y apreciaban por su actitud amable y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Aunque ganaba poco, siempre encontraba la manera de llevar comida a la mesa, de darles a sus hijos lo necesario, aunque fuera lo mínimo. Su vida no era fácil, pero Ana nunca se quejaba, porque desde muy joven había aprendido a aceptar lo que la vida le daba, sin esperar grandes lujos ni recompensas. Su rutina era siempre la misma. Se levantaba antes del amanecer para preparar a los niños para la escuela. Después iba a la fonda a trabajar hasta la tarde y por la noche, entre las tareas de la casa y la preocupación constante por el futuro de sus hijos, apenas tenía tiempo para descansar. A veces, mientras veía a Daniel y Sofía dormir, se preguntaba si algún día las cosas mejorarían, pero en el fondo había aceptado que su vida siempre sería de sacrificios. Una tarde, después de un día particularmente largo en la fonda, Ana caminaba de regreso a casa con una bolsa de pan en la mano, cuando se encontró con doña Lupita, una mujer mayor del pueblo, conocida por ser una de las más sabias y reservadas del lugar. Lupita era de esas personas que, aunque no hablaban mucho, siempre parecían saber más de lo que decían. «Ana, hija, ¿cómo estás?», preguntó doña Lupita, con su típica sonrisa tranquila. «Aquí ando, doña Lupita, ya sabe, trabajando duro como siempre», respondió Ana, con una sonrisa forzada, tratando de ocultar su cansancio. «Eres una mujer fuerte, Ana. Siempre lo has sido. Pero a veces la vida tiene formas de sorprendernos cuando menos lo esperamos», dijo doña Lupita con un tono misterioso que dejó a Ana pensando. Ana sonrió, sin darle mucha importancia a las palabras de la señora. Siempre había pensado que doña Lupita era un poco supersticiosa y que sus comentarios crípticos no eran más que habladurías de pueblo. Sin embargo, algo en la manera en que lo dijo la dejó inquieta. Esa noche, mientras Ana preparaba la cena, las palabras de doña Lupita seguían rondando en su mente. «La vida tiene formas de sorprendernos», se repetía. ¿A qué se refería exactamente? Pero como muchas otras veces, Ana dejó de lado esos pensamientos, enfocándose en lo que debía hacer para que sus hijos siguieran adelante. Los días pasaban y la vida de Ana seguía su curso normal. Las palabras de doña Lupita aún rondaban en su mente, pero como solía hacer con todo lo que no entendía completamente, las había guardado en algún rincón de su corazón sin darle demasiada importancia. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar una mañana en la que Ana recibió una carta inesperada. El cartero, un hombre de edad avanzada que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, llegó a la puerta de su casa. Ana, acostumbrada a recibir solo cuentas o publicidad, se sorprendió cuando él le entregó un sobre blanco, sin remitente. La curiosidad la invadió. «Señora Ana, esta carta llegó hoy. Parece importante», le dijo el cartero con un leve gesto de intriga en su rostro. Ana tomó el sobre y al cerrar la puerta se quedó mirándolo por unos segundos. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía que no reconocía. Al abrirlo, encontró una hoja cuidadosamente doblada, con un mensaje que le hizo estremecer el corazón. «Ana, hay una verdad que has ignorado toda tu vida. Es hora de que la descubras. Ven a verme». El mensaje no estaba firmado, pero había una dirección escrita al pie de la página. Era un lugar a las afueras del pueblo, en una zona que Ana conocía bien.
pero que había evitado por mucho tiempo. El mensaje era breve pero directo y dejó a Ana llena de preguntas. ¿Qué verdad podía haber sobre su vida? ¿Y quién le enviaba esa carta tan extraña? Durante todo el día, mientras trabajaba en la fonda, Ana no podía dejar de pensar en la carta. ¿Qué verdad podía estar oculta en su vida? Desde que tenía memoria, siempre había sido una persona transparente, sin grandes secretos. Su vida había sido una de esfuerzo y sacrificio y nunca había esperado más que eso. Por la noche, después de acostar a sus hijos, Ana volvió a sacar la carta y la leyó una y otra vez, esperando que de alguna manera el texto revelara más de lo que decía. Pero la dirección seguía ahí y su mente le pedía respuestas. Finalmente, decidió que iría a ese lugar. No podía ignorar algo tan inquietante, aunque no sabía exactamente qué encontraría. Al día siguiente, después de dejar a Daniel y Sofía en la escuela, Ana tomó el camino hacia las afueras del pueblo. Mientras caminaba, los nervios crecían en su interior. No era común que alguien como ella, con una vida tan humilde, recibiera mensajes misteriosos como este. Sentía que algo importante estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, se encontró frente a una vieja casona que había visto solo de lejos en sus caminatas por el pueblo. Era un lugar antiguo, con ventanas polvorientas y una cerca de madera que apenas se mantenía en pie. Todo en ese lugar parecía esconder secretos. Ana respiró hondo y, armándose de valor, tocó la puerta. Tras unos segundos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a una figura que no esperaba ver. Era doña Lupita. «Sabía que vendrías, hija», dijo doña Lupita con su habitual calma. «Ha llegado el momento de que descubras lo que siempre ha estado oculto». Al ver a doña Lupita abrir la puerta, Ana se quedó sin palabras. Nunca hubiera imaginado que la anciana estaría detrás de esa carta tan misteriosa. Por un momento, sintió un nudo en el estómago, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparada. «Pasa, hija, tenemos mucho de qué hablar», dijo doña Lupita con su tono tranquilo y enigmático de siempre. Ana vaciló en la entrada, sus pensamientos revoloteaban. ¿Debería entrar? Algo en su interior le decía que no estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir. Desde que recibió la carta, había sentido una mezcla de curiosidad y temor, pero ahora, frente a la puerta abierta y con doña Lupita mirándola, el temor parecía más fuerte. «Doña Lupita, no sé si esto sea lo correcto. No sé qué verdad me está hablando, pero yo estoy bien como estoy. No necesito saber más», dijo Ana, retrocediendo un paso. Doña Lupita la miró con una sonrisa serena, como si ya supiera lo que Ana iba a decir. «No tengas miedo, hija. A veces la verdad asusta más cuando no la conocemos, pero lo que vas a descubrir cambiará tu vida para bien. No te cierres a lo que el destino tiene para ti». Ana seguía dudando. Sentía que entrar a esa casa significaba cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, y no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. En su mente, una y otra vez, se repetía que ella era una mujer sencilla, que no necesitaba complicarse la vida con secretos o verdades ocultas. Su vida, aunque humilde, era tranquila, y la idea de que algo pudiera cambiar eso la llenaba de ansiedad. «De verdad, doña Lupita, no sé si quiero saberlo. Mi vida es lo que es, y siempre he tratado de aceptar lo que me ha tocado», respondió Ana con la voz temblorosa. Doña Lupita dio un paso hacia ella, con una mirada profunda, como si pudiera ver a través de todas las dudas y miedos que Ana intentaba ocultar. «Hija, no es solo sobre lo que quieres, es sobre lo que necesitas. A veces el destino nos llama cuando menos lo esperamos, y si lo ignoramos, nos perdemos de la oportunidad de cambiar lo que creemos que es inevitable. La vida te ha dado mucho, pero también te ha quitado más de lo que imaginas. No cierres los ojos a lo que podría ser.
Las palabras de doña Lupita resonaron en el corazón de Ana. Era verdad que la vida le había quitado muchas cosas: su esposo, sus sueños de una vida mejor y en muchos sentidos su propia juventud que se había ido entre las preocupaciones y los sacrificios. Sin embargo, el miedo a lo desconocido era fuerte. No podía dejar de pensar en qué pasaría si esa verdad que estaba por descubrir la destrozaba más de lo que la vida ya lo había hecho. «No lo sé, doña Lupita, no lo sé», repitió Ana con la mirada perdida. «Tómate tu tiempo, hija. La verdad no se va a ir. Estará aquí cuando estés lista para aceptarla», dijo la anciana, retrocediendo hacia la puerta. Ana sintió una mezcla de alivio y frustración. Parte de ella quería correr hacia esa puerta y descubrir de una vez por todas lo que doña Lupita tenía que decirle. Pero la otra parte, la más fuerte en ese momento, le decía que no, que era mejor dejar las cosas como estaban, que no necesitaba complicarse la vida más de lo que ya estaba. Con un último vistazo a la casona vieja y a la figura de doña Lupita en la puerta, Ana dio media vuelta y empezó a caminar de regreso al pueblo. No iba a cruzar esa línea hoy, no podía. Sin embargo, mientras se alejaba, una sensación persistente la acompañaba. Esa verdad, fuera lo que fuera, no la dejaría en paz hasta que decidiera enfrentarse a ella. Los días pasaron, pero la inquietud en el corazón de Ana no desaparecía. Aunque había decidido alejarse de la verdad que doña Lupita le ofrecía, sentía como si una sombra la siguiera a todas partes. En la fonda, mientras cocinaba o atendía a los clientes, su mente volvía una y otra vez a la carta, a las palabras de la anciana, a la posibilidad de que algo importante sobre su vida estuviera oculto, esperando ser revelado. Una tarde, mientras Ana se dirigía a recoger a sus hijos de la escuela, doña Carmen, una vecina del pueblo que también trabajaba en la fonda, la alcanzó. Doña Carmen era una mujer mayor, siempre sonriente y sabia, conocida por ser una de las consejeras del pueblo, una figura maternal para muchos. «Ana, hija, ¿cómo estás? Te he visto un poco distraída últimamente. ¿Todo bien?», preguntó doña Carmen con su tono cálido. Ana, sorprendida por la pregunta, trató de sonreír, pero sabía que no podía ocultar lo que estaba sintiendo. Había algo en la mirada de doña Carmen que siempre la hacía sentir que podía hablar sin miedo a ser juzgada. «Estoy bien, doña Carmen, solo he tenido algunas cosas en la cabeza nada más», respondió Ana, aunque su voz sonaba insegura. Doña Carmen la miró con ojos llenos de comprensión. No necesitaba que Ana dijera más. Sabía que algo estaba ocurriendo. «Hija, ¿qué te preocupa? A veces, llevar todo el peso sola puede ser demasiado. ¿Por qué no me cuentas lo que te inquieta?». Ana suspiró profundamente, como si el aire en su pecho hubiera estado atrapado todo este tiempo. Entonces, sin saber muy bien por qué, comenzó a contarle a doña Carmen todo lo que había sucedido. Le habló de la carta, de la visita a la casa de doña Lupita y de las palabras que aún resonaban en su mente. Al terminar, se sentía aliviada, pero también temerosa de lo que doña Carmen podría pensar. Doña Carmen, siempre serena, escuchó atentamente sin interrumpir, y cuando Ana terminó de hablar, asintió con calma. «Ah, doña Lupita», dijo en voz baja, con una sonrisa enigmática, «esa mujer siempre ha sido sabia. Sabe cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera imagina». Ana, intrigada, la miró con curiosidad. «¿A qué se refiere, doña Carmen?». «Mira, hija, la vida a veces nos pone frente a situaciones que no comprendemos, pero que son necesarias. Tal vez sientas miedo de saber lo que doña Lupita quiere decirte, pero déjame decirte algo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera. A veces, la vida nos guarda secretos que nos impiden crecer o avanzar, y enfrentarlos es la única manera de seguir adelante». Ana bajó la mirada, todavía llena de dudas. «Pero, ¿y si no quiero saberlo? ¿Y si esa verdad me hace más daño que bien?».
Doña Carmen se acercó y tomó las manos de Ana con firmeza, como una madre que guía a su hija en un momento difícil. Hija, el miedo a lo desconocido es normal. Todos lo sentimos. Pero piensa en esto. ¿Prefieres vivir con esa sombra sobre ti, siempre preguntándote qué es lo que no sabes? ¿O prefieres enfrentarlo y ser libre de esa carga? No estás sola, Ana. Tienes a tus hijos, tienes a quienes te rodeamos y queremos lo mejor para ti. Sea lo que sea esa verdad, te prometo que eres lo suficientemente fuerte para afrontarla. Las palabras de doña Carmen resonaron en el corazón de Ana. Tal vez tenía razón. Tal vez el miedo a saber la verdad era peor que la verdad misma. Ana siempre había sido una mujer fuerte, pero en ese momento sintió que la fortaleza no solo estaba en soportar las dificultades de la vida, sino en enfrentarse a lo que temía. No sé si estoy lista, doña Carmen, dijo Ana, con una mezcla de temor y determinación en su voz. Nunca estamos completamente listos, hija, pero lo importante es dar el primer paso. Y ya lo diste al buscar respuestas. Ahora solo falta que te atrevas a recibirlas. Ana respiró hondo. Sabía que doña Carmen tenía razón. La verdad, por dolorosa o difícil que fuera, era algo que debía enfrentar. Y aunque no sabía qué le esperaba al otro lado, sentía que ya no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Gracias, doña Carmen, dijo Ana con una sonrisa tímida. Creo que es hora de volver a esa casa y descubrir lo que doña Lupita tiene que decirme. Doña Carmen le dio una palmada en la espalda con esa energía reconfortante que solo las personas sabias saben transmitir. Ve, hija, ve con la mente abierta y el corazón fuerte. Lo que sea que encuentres será parte de tu camino. Ana se despidió de doña Carmen, sintiendo que una nueva determinación crecía en su interior. Esta vez no se daría la vuelta ni huiría de la verdad. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que doña Lupita tuviera que revelarle. Con el consejo de doña Carmen resonando en su mente, Ana sabía que no podía seguir evitando la verdad que doña Lupita le había insinuado. Aquella tarde, después de dejar a sus hijos con una vecina, Ana emprendió el camino hacia la casa de Lupita una vez más. Esta vez, sus pasos eran más firmes, aunque el miedo seguía latente en su interior. Sabía que al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre, pero había decidido que estaba lista para enfrentarlo, sin importar lo que eso significara. El aire estaba pesado y las nubes en el cielo daban la impresión de que una tormenta se aproximaba. Ana caminaba con las manos entrelazadas, respirando profundamente para calmar sus nervios. Mientras se acercaba a la vieja casona, todo en su interior se debatía entre la curiosidad y el miedo. Pero la conversación con doña Carmen le había dado la fuerza que necesitaba para no dar marcha atrás. Cuando llegó a la puerta de la casa de doña Lupita, Ana respiró hondo antes de tocar. La madera crujió bajo sus dedos y apenas unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Allí estaba doña Lupita, con su mirada profunda y sabia, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Sabía que regresarías, hija, dijo Lupita con una sonrisa suave. Es el momento. Ana asintió sin decir una palabra. Ya no había espacio para más dudas. Entró a la casa, donde el olor a incienso llenaba el aire y las sombras danzaban suavemente al ritmo de las velas encendidas en cada rincón. El ambiente era extraño, pero a la vez acogedor, como si ese lugar guardara más secretos de los que Ana podría imaginar. Doña Lupita la condujo hasta una pequeña sala con sillones viejos y una mesa de madera desgastada. Sobre la mesa había una caja antigua, decorada con tallados que parecían de otra época. «Siéntate, Ana», dijo Lupita, señalando el sillón frente a la mesa. «Lo que estás a punto de descubrir ha estado oculto durante muchos años, pero es algo que te pertenece». Ana, con las manos temblorosas, se sentó frente a la caja mientras doña Lupita tomaba asiento al otro lado de la mesa. «¿Qué es esto, doña Lupita?», preguntó Ana, sin poder contener la mezcla de miedo y curiosidad que sentía.
Es la historia de tu familia, Ana. Una verdad que te ha sido negada desde que naciste. Lo que vas a descubrir aquí no solo cambiará la forma en que ves tu vida, sino también lo que crees saber sobre tu pasado. Ana miró la caja, incapaz de mover las manos hacia ella. Las palabras de Lupita parecían demasiado grandes para asimilarlas de inmediato. ¿Cómo podía algo que había estado oculto toda su vida ser tan importante? Tu madre, Ana, comenzó Lupita, no era la mujer que te dijeron que era. Hay algo más que debes saber sobre ella y sobre lo que pasó antes de que nacieras. El corazón de Ana latía con fuerza. Siempre había tenido una relación distante con la historia de su madre, quien había muerto cuando ella era muy pequeña. Sabía muy poco sobre ella y lo que sabía venía de los relatos breves de su padre, que siempre evitaba hablar del pasado. «¿Mi madre? ¿Qué pasó con ella?», preguntó Ana con la voz quebrada. Doña Lupita deslizó la caja hacia Ana y la animó a abrirla. «Ábrela, hija. Todo lo que necesitas saber está aquí». Con los dedos temblorosos, Ana levantó la tapa de la caja. Dentro encontró viejas cartas, fotografías amarillentas por el tiempo y un diario desgastado. Todo parecía tan frágil, como si al tocarlos pudiera desvanecerse en el aire. Tomó el diario y lo abrió en la primera página. La letra era pequeña y elegante, y el nombre escrito al inicio la dejó sin aliento. Isabel García, el nombre de su madre. Ana se quedó en silencio, sintiendo que su corazón se detenía. Era la primera vez que veía algo tangible de su madre, algo que ella misma había escrito. Doña Lupita la observaba en silencio, dándole tiempo para procesar lo que acababa de encontrar. Todo lo que tu madre quería decirte, todo lo que le fue arrebatado antes de que pudiera contarte, está en esas páginas. Lo que descubras aquí no solo te mostrará quién era ella, sino también quién eres tú, Ana, dijo doña Lupita en voz baja. Ana sintió un nudo en la garganta mientras pasaba lentamente las páginas del diario. Las palabras de su madre, escritas en un tiempo que ella no podía recordar, comenzaban a formar un relato que nunca había imaginado. Su historia familiar era mucho más compleja de lo que había creído, y en ese momento supo que había cruzado el umbral hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. Con el diario de su madre en las manos, Ana sintió cómo una mezcla de emociones la invadía. La historia que empezaba a descubrir era mucho más compleja de lo que había imaginado, y con cada palabra escrita en esas páginas amarillentas, una nueva pieza de su pasado se revelaba. No podía creer que durante todos esos años había vivido en la ignorancia sobre una parte fundamental de su vida. Las primeras páginas del diario describían la vida de Isabel, su madre, una mujer que había sido fuerte y valiente, pero que también había enfrentado desafíos que Ana nunca había imaginado. A medida que leía, descubría que su madre había tenido que tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales la habían llevado a guardar secretos que nunca fueron revelados, hasta ahora. «Tu madre era más de lo que creías, Ana», dijo doña Lupita, mientras Ana seguía pasando las páginas con los ojos vidriosos. Isabel era una mujer llena de coraje, pero el mundo no siempre fue justo con ella. Lo que descubras en ese diario te ayudará a entender por qué tuvo que guardar silencio, por qué no pudo contarte su verdad. Ana asintió, sin levantar la mirada del diario. Las palabras de su madre parecían cobrar vida en su mente, y con cada página que pasaba, sentía que el peso del secreto que había vivido durante tantos años comenzaba a hacerle sentido. Pero no todo era claro. Había pasajes confusos, detalles que no terminaban de encajar, como si faltara una parte crucial de la historia. «¿Por qué nadie me habló de esto antes?», preguntó Ana con la voz quebrada. «Mi padre nunca me dijo nada. Siempre pensé que mi madre, no sé, que su vida había sido simple como la mía». Doña Lupita suspiró, consciente de que la verdad que Ana estaba comenzando a descubrir sería difícil de aceptar. «Hija, no siempre entendemos las razones de los demás. Tu padre también tuvo sus motivos para guardar silencio».
A veces creemos que ocultar la verdad es la mejor forma de proteger a quienes amamos, pero en el fondo solo nos estamos lastimando más. La historia de Isabel era una historia de sacrificio, amor y pérdida. Había algo en su pasado que la había marcado profundamente, algo que la había obligado a vivir una vida que nunca había planeado. Ana lo podía sentir en cada palabra escrita con cuidado, como si su madre hubiera querido decirle todo esto mucho antes, pero nunca había tenido la oportunidad. De repente, una carta suelta cayó del diario. Era una carta escrita en tinta azul, diferente al resto de las páginas del diario. Al abrirla, Ana se dio cuenta de que estaba dirigida a su padre. Con manos temblorosas, comenzó a leerla. Querido Juan, no sé cuánto tiempo más podré mantener este secreto, pero lo hago porque sé que es lo mejor para nuestra hija. No puedo permitir que Ana crezca sabiendo la verdad sobre mi pasado. Sé que te he pedido mucho, que has cargado con esto en silencio, pero te ruego que sigas manteniendo el secreto. Por su bien, el corazón de Ana se detuvo por un momento. ¿Qué secreto había guardado su madre todo este tiempo? La confusión la invadía. ¿Qué podía ser tan grave como para que Isabel no quisiera que su propia hija lo supiera? Doña Lupita, ¿qué es esto? ¿Qué secreto estaba guardando mi madre?, preguntó Ana, levantando la vista de la carta, sus ojos llenos de lágrimas y desconcierto. Lupita se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, mirando al exterior como si las respuestas estuvieran en el viento. Esa es la verdad que debes descubrir, Ana. Lo que tu madre guardó durante tantos años está ligado a algo que sucedió antes de que nacieras, algo que involucra a personas que no conoces. Pero no te preocupes, no estás sola en este camino. En ese momento, Ana sintió que había más personas involucradas en este misterio de lo que ella había imaginado. No solo estaba su madre, sino también su padre, quien había cargado con ese secreto durante toda su vida. Pero ¿quiénes más sabían de esto? ¿Qué personas del pasado de Isabel estaban implicadas en esta verdad oculta? Doña Lupita volvió a sentarse frente a ella y le dio una mirada firme. Habrá quienes intenten detenerte, quienes quieran que este secreto siga enterrado, pero también encontrarás aliados, gente que te ayudará a descubrir la verdad, aunque te cueste. Ana sintió un escalofrío. Sabía que lo que venía no sería fácil. No solo estaba enfrentando los fantasmas de su madre, sino que ahora también tendría que lidiar con aquellos que no querían que la verdad saliera a la luz. Pero, a pesar de todo, ya no podía detenerse. Había cruzado el primer umbral y ahora la búsqueda de la verdad se había convertido en su misión. Con el diario y la carta en las manos, Ana sabía que la batalla apenas comenzaba. Había muchas preguntas sin respuesta, y cada página que leía la acercaba más a una revelación que, sin duda, cambiaría su vida para siempre. Días después de haber encontrado el diario y la carta, Ana no podía dejar de pensar en lo que su madre había ocultado. Cada palabra que había leído le hacía sentir que estaba caminando hacia algo grande, algo que cambiaría para siempre la forma en que veía su pasado. Pero cuanto más se acercaba a esa verdad, más miedo sentía de lo que podría descubrir. Ana continuó con su rutina diaria, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras cocinaba en la fonda o cuidaba a sus hijos, las palabras del diario resonaban en su cabeza. Las pistas que su madre había dejado la estaban llevando a una parte de su pasado que siempre había estado fuera de su alcance. Sabía que no podía detenerse, pero la incertidumbre la consumía. Una tarde, después de trabajar, decidió regresar a la casa de doña Lupita. Sentía que había algo más que necesitaba saber, y aunque el diario había revelado mucho, todavía había piezas faltantes. El misterio era más grande de lo que ella podía entender sola, y necesitaba más respuestas. Al llegar a la casa, doña Lupita la recibió como si supiera que vendría. Ana, sin perder tiempo, sacó la carta que había encontrado en el diario. Doña Lupita,
Encontré esto. Es una carta de mi madre a mi padre, pidiéndole que mantuviera un secreto. Pero no entiendo por qué. Necesito saber qué fue lo que realmente pasó, dijo Ana, con el corazón acelerado. Doña Lupita, siempre calmada, asintió lentamente. Sabía que llegaría este momento. Lo que estás a punto de descubrir, Ana, es algo que tu madre guardó con mucho dolor. No lo hizo para hacerte daño, sino para protegerte. Ana sintió un nudo en la garganta. La verdad que estaba por descubrir no solo afectaba a su madre, sino que también tenía el poder de cambiar todo lo que Ana pensaba sobre su propia vida. Pero ya no puedo vivir en la oscuridad, doña Lupita. Necesito saber qué es ese secreto, respondió Ana, con una mezcla de miedo y determinación. Doña Lupita la miró fijamente y después de un largo silencio, se levantó de su silla y caminó hacia una estantería vieja en la esquina de la sala. De uno de los estantes sacó un sobre envejecido y se lo entregó a Ana. Aquí está la verdad que buscas, hija. Pero te advierto, lo que encuentres en este sobre cambiará tu vida para siempre. Una vez que abras esta puerta, ya no habrá vuelta atrás. Ana miró el sobre en sus manos. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban mientras lo sostenía. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que marcaría su destino, algo que podría cambiar la forma en que veía a su madre, a su padre e incluso a sí misma. ¿Qué hay en este sobre, doña Lupita?, preguntó Ana con un hilo de voz. La verdad, Ana, la verdad sobre tu madre, sobre su pasado y sobre lo que ella nunca pudo decirte. Es algo que cambió su vida y la tuya, aunque tú no lo sabías. Pero te advierto una vez más, hija, la verdad no siempre trae consuelo. Ana respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no tendría retorno. La caverna oculta de su pasado estaba frente a ella, y solo dependía de su valentía el adentrarse en ese abismo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, encontró varias fotografías antiguas y una carta mucho más larga que la primera que había leído. La carta estaba dirigida a ella. Querida Ana, si estás leyendo esto, es porque ya no pude contártelo yo misma. Siempre supe que este momento llegaría, pero mi miedo a perderte me hizo callar. No soy la persona que crees que soy. La historia que siempre escuchaste sobre tu padre y yo es solo una parte de lo que realmente ocurrió. Ana se quedó en shock al leer esas primeras líneas. Su madre le estaba confesando algo que nunca había imaginado. Sabía que lo que venía después sería devastador, pero no podía detenerse. Continuó leyendo, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras, buscando respuestas. Hace años, antes de conocerte, hubo alguien más en mi vida. Alguien que cambió todo lo que yo pensaba sobre el amor y la familia. Lo que pasó con esa persona es lo que me llevó a tomar decisiones que jamás te conté, pero esas decisiones te afectaron a ti más de lo que crees. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su madre le estaba revelando un amor del pasado, un amor que había cambiado su vida y que de alguna manera también había cambiado la de Ana. Las fotografías dentro del sobre mostraban a su madre con un hombre que Ana no reconocía, alguien que nunca había sido mencionado en su familia. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había sido tan importante como para que su madre mantuviera ese secreto durante tanto tiempo? No puedo creerlo, susurró Ana con lágrimas en los ojos. Doña Lupita, que la observaba en silencio, asintió con gravedad. Es difícil, lo sé, hija, pero debes seguir adelante. Este es solo el comienzo de lo que tu madre quería decirte. Ana, abrumada por la revelación, comprendió que el secreto que había guardado su madre era mucho más grande de lo que ella jamás había imaginado. El pasado de Isabel estaba lleno de decisiones difíciles, de amores perdidos y de secretos que habían sido enterrados profundamente. Pero ahora todo eso estaba saliendo a la luz. Ana respiró hondo, limpiándose las lágrimas. Sabía que no podía detenerse ahora. La verdad estaba frente a ella, y aunque doliera, estaba decidida a llegar al fondo de esa historia.
Había cruzado la puerta de la caverna oculta y ya no había marcha atrás. Después de leer la carta que su madre le había dejado, Ana sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su vida, su madre y su familia estaba en duda ahora. Las revelaciones que había encontrado en ese sobre no solo la sorprendían, sino que la hacían sentir traicionada por un pasado que nunca conoció. Sin embargo, no podía detenerse. Sabía que había más, que las respuestas que necesitaba estaban al alcance de su mano, pero también sentía que entre más profundizaba, más dolor traería consigo esa verdad. Ana pasó días sumida en la confusión. ¿Cómo podía haber un hombre en el pasado de su madre del que nunca había sabido? ¿Cómo era posible que su padre, a quien tanto admiraba por haber sido su apoyo, hubiera guardado ese secreto durante tantos años? Cada vez que miraba las fotografías de su madre con ese hombre desconocido, más preguntas se acumulaban en su mente. Pero lo más difícil de todo fue cuando Ana decidió confrontar a su padre. Una tarde decidió visitarlo en su pequeña casa, la misma donde había crecido. Su padre, un hombre ya mayor, de rostro cansado pero siempre amable, la recibió con una sonrisa sin saber lo que se avecinaba. «Hola, hija. ¿Todo bien?», preguntó su padre, mientras la invitaba a sentarse en el pequeño comedor. Ana no supo cómo empezar. El nudo en su garganta crecía mientras buscaba las palabras adecuadas. «Papá, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo finalmente con la voz temblorosa. Su padre la miró con curiosidad, pero también con una ligera preocupación al notar el tono serio en su hija. «Dime, Ana, ¿qué sucede?». Ana sacó las fotos del sobre y las puso sobre la mesa delante de su padre. Él miró las imágenes y en ese momento su expresión cambió. Los años parecieron caer sobre él de golpe, como si cada arruga en su rostro se profundizara bajo el peso de los recuerdos que las fotos traían de vuelta. «Papá, ¿quién es este hombre? ¿Por qué mamá nunca me habló de él?», preguntó Ana, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Su padre, sin levantar la vista de las fotos, se quedó en silencio durante lo que parecieron minutos eternos. Finalmente, respiró hondo y se frotó el rostro con las manos. «Ana, yo nunca quise que supieras de esto, no porque no lo merecieras, sino porque tu madre me hizo prometer que mantendría ese secreto», dijo su padre, con la voz llena de dolor. «Lo hice por ella, para protegerte». Ana, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Protegerme? ¿De qué, papá? Esto ha sido una mentira toda mi vida. ¿Cómo pudiste guardarlo por tanto tiempo?», respondió Ana, su voz temblando entre el enojo y la tristeza. Su padre la miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Ana, no fue fácil para tu madre. Ese hombre en las fotos, él fue su primer amor antes de que ella me conociera. Él desapareció de su vida de una manera trágica. Lo que tu madre vivió con él fue algo que la marcó profundamente, y cuando él se fue, ella nunca pudo superarlo del todo. Cuando me conoció, trató de empezar de nuevo, pero ese recuerdo siempre estuvo presente en su corazón». Ana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su madre había amado a otro hombre antes de su padre, y ese amor había sido tan fuerte que su pérdida la había marcado para siempre. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué su madre había sentido la necesidad de ocultarle esa parte de su vida? «¿Qué pasó con él, papá?», preguntó Ana, tratando de controlar sus emociones. Su padre suspiró profundamente, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Murió, Ana, en circunstancias que nadie entendió del todo. Desapareció en un viaje y nunca volvieron a saber de él. Tu madre estaba embarazada cuando eso sucedió. El dolor la consumió y aunque decidió seguir adelante, no quiso que tú crecieras con ese peso. Así que cuando nos casamos, hicimos un pacto. Nunca hablaríamos de su pasado ni de él». Ana se quedó helada. Las palabras de su padre resonaban como una bomba en su cabeza.
Su madre había estado embarazada, pero eso significaba que ella no era hija de su padre. La realidad cayó sobre Ana como una avalancha. Papá, ¿estás diciendo que tú no eres mi verdadero padre?, preguntó Ana, su voz quebrada. El silencio que siguió fue más que suficiente para confirmar lo que Ana temía. Su padre bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija a los ojos. Ana, yo te crié como si fueras mía. Desde el primer momento en que tu madre me dijo que estaba embarazada, supe que te amaría como a una hija, y así lo hice. Pero sí, biológicamente no soy tu padre. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su identidad, había sido una mentira. El hombre que la había criado con amor, que siempre había estado a su lado, no era su padre biológico. El hombre en las fotos, el gran amor de su madre, era en realidad su verdadero padre, un hombre al que nunca había conocido y del que ni siquiera sabía su nombre. «No puedo creerlo», susurró Ana, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Su padre, con el rostro lleno de dolor, extendió una mano hacia ella. «Ana, lo hice por amor. Tu madre pensó que era lo mejor para ti y yo la amaba tanto que acepté su decisión. Pero eso no cambia lo que somos. Siempre seré tu padre, sin importar lo que la sangre diga». Ana se levantó de la mesa, incapaz de procesar todo lo que acababa de descubrir. El hombre que la había criado, a quien siempre había llamado padre, le había ocultado una parte fundamental de su vida, y ahora no sabía cómo enfrentarlo. Con el corazón roto, Ana salió de la casa sin decir una palabra más, dejando a su padre solo, con el peso de los secretos que habían roto la confianza entre ellos. Los días después de la devastadora revelación fueron difíciles para Ana. Sentía que todo en su vida había sido una mentira, que la identidad que había tenido desde que era niña se había derrumbado de la noche a la mañana. La verdad sobre su verdadero padre, el gran amor de su madre y el secreto que su familia había mantenido durante tanto tiempo la consumían. No podía entender cómo sus padres habían decidido ocultarle algo tan importante. Ana intentaba seguir con su rutina, trabajando en la fonda, cuidando de sus hijos, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que veía a su padre, sentía una mezcla de dolor y traición que le resultaba difícil de manejar. El hombre que la había criado con amor, que siempre había estado a su lado, no era su padre biológico, y aunque ella sabía que él la amaba, esa verdad era difícil de aceptar. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, doña Carmen la encontró en una esquina, con los ojos llenos de preocupación. «Ana, hija, te he visto muy apagada estos días. ¿Cómo estás?», preguntó doña Carmen, con su tono maternal de siempre. Ana, sin poder contener las lágrimas, le contó todo lo que había descubierto. Le habló del diario, de la carta de su madre y de la revelación sobre su verdadero padre. Mientras hablaba, el peso de todo lo que había cargado en silencio durante esos días salió a la superficie, y doña Carmen la escuchó con paciencia, sin interrumpir. «Hija, lo que has descubierto es muy duro. Es normal que sientas dolor y confusión, pero quiero que recuerdes algo importante», dijo doña Carmen, tomando las manos de Ana. «El amor no está definido por la sangre. Tu padre, aunque no sea tu padre biológico, te crió con amor, te protegió y te dio una vida plena. Eso no cambia, a pesar de lo que has descubierto». Ana, todavía llorando, asintió lentamente. Sabía que doña Carmen tenía razón, pero aceptar la verdad no era fácil. «Es que no puedo dejar de pensar en todo lo que me ocultaron. ¿Por qué no me dijeron la verdad desde el principio?», dijo Ana, su voz temblando de frustración. «A veces los padres tomamos decisiones que creemos que son para proteger a nuestros hijos. Tal vez tu madre y tu padre pensaron que contarte la verdad te lastimaría más que ocultarla, pero ahora tienes algo que antes no tenías. La verdad te ha dado libertad. Sabes quién eres realmente
Y eso, aunque duele, también te dará fuerza para seguir adelante, respondió doña Carmen con sabiduría. Ana se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su mentora. Tal vez el dolor de la verdad era necesario. Tal vez, aunque había sido difícil descubrirlo, conocer su verdadera historia le daba la oportunidad de entender más sobre sí misma, sobre su madre y sobre el hombre que la había criado con tanto amor. Con el apoyo de doña Carmen, Ana comenzó a darse cuenta de algo que antes no había visto con claridad. Su padre, aunque no fuera su padre biológico, siempre la había amado incondicionalmente. Nunca había habido una diferencia en la forma en que la trataba o la cuidaba. Y ahora, a pesar de lo que había descubierto, Ana sabía que ese amor no cambiaba. Esa noche, después de varios días de distanciamiento, Ana decidió hablar con su padre. Sabía que no podía seguir evitando la conversación, que necesitaba sanar esa herida. Cuando llegó a su casa, su padre estaba sentado en la pequeña sala, con la cabeza entre las manos, claramente preocupado. Al ver a Ana entrar, levantó la vista con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Hija, lo siento tanto», comenzó a decir, pero Ana lo interrumpió. «Papá, no quiero que te disculpes. Sé que lo que hicieron tú y mamá fue para protegerme. Solo necesito tiempo para procesarlo. Pero lo que quiero que sepas es que, aunque no seas mi padre biológico, siempre serás mi papá. Tú me criaste. Tú estuviste ahí en los momentos más difíciles, y eso es lo que importa». El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo contenerse. Se levantó y abrazó a Ana con más fuerza que nunca, como si todo el peso del secreto que había guardado por años finalmente se hubiera liberado. «Gracias, Ana. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Nunca quise hacerte daño, pero me alegra que puedas entenderlo ahora», dijo su padre con la voz quebrada. Ana, sintiendo el calor del abrazo de su padre, supo en ese momento que el amor que siempre había sentido por él seguía intacto. La verdad no había destruido su relación, sino que la había fortalecido. Ahora entendía que no se trataba solo de la sangre, sino del amor, de los sacrificios que su padre había hecho por ella y de la vida que habían compartido juntos. La recompensa que Ana había buscado no estaba en descubrir quién era su verdadero padre biológico, sino en entender que el hombre que la había criado siempre sería su papá. Ese amor incondicional era su verdadera recompensa. Después de la conversación con su padre, Ana comenzó a sentir que su corazón se liberaba de una carga que había estado llevándose desde el momento en que descubrió la verdad. El proceso de sanación no fue inmediato, pero poco a poco empezó a aceptar que su vida, aunque marcada por secretos, estaba construida sobre un amor verdadero, el amor de un padre que la había criado con sacrificio y dedicación. Ana siguió con su vida cotidiana, pero algo había cambiado en su perspectiva. Ahora veía a su padre con otros ojos, con una comprensión más profunda de todo lo que había hecho por ella. Las palabras de doña Carmen seguían resonando en su mente. El amor no está definido por la sangre. Y Ana había aprendido esa lección de la manera más difícil. Sin embargo, había una última cosa que aún no podía quitarse de la cabeza. El hombre en las fotos, el que había sido el gran amor de su madre y su verdadero padre biológico. Aunque su vida estaba llena de respuestas, sentía que todavía había algo que faltaba. Sabía que no podía cambiar el pasado ni traer de vuelta a ese hombre, pero quería saber más sobre él, entender quién había sido y qué lo había llevado a desaparecer de sus vidas. Un día, Ana decidió regresar a la casa de doña Lupita. Había muchas preguntas sobre el pasado de su madre que aún no habían sido respondidas, y Ana sentía que solo Lupita podía ayudarla a encontrar esas respuestas. Cuando llegó a la vieja casona, doña Lupita la recibió como siempre, con una sonrisa enigmática. «Sabía que volverías, hija. Siempre hay algo más que queremos saber, ¿verdad?»,
dijo Lupita mientras la invitaba a entrar. Ana asintió, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sí, doña Lupita, necesito saber más sobre él, sobre mi verdadero padre. Todo lo que sé es lo que estaba en las cartas y las fotos, pero necesito entender quién era realmente y por qué desapareció de nuestras vidas, dijo Ana, con el corazón en la garganta. Doña Lupita se sentó frente a Ana y la miró con una mirada llena de sabiduría. Lo que buscas no es fácil, Ana. A veces, las respuestas que encontramos solo traen más preguntas. Pero si estás lista para saber la verdad sobre él, te contaré lo que sé. Ana, sintiendo que su vida había llegado a un punto de no retorno, asintió con firmeza. Estoy lista. Doña Lupita comenzó a hablar, y con cada palabra que decía, la historia de ese hombre, el verdadero padre de Ana, cobraba vida. Su nombre era Carlos, un hombre lleno de pasión por la vida, pero también marcado por circunstancias que lo llevaron a un destino trágico. Carlos había sido un hombre decidido a cambiar su suerte, pero en su camino había encontrado enemigos poderosos que no le permitieron seguir adelante. Carlos y tu madre se amaron profundamente, Ana, pero su amor no fue fácil. Él era un hombre perseguido por sus propios errores, y cuando intentó empezar una nueva vida con Isabel, hubo personas que no se lo permitieron. Él tenía un pasado del que no podía escapar, y cuando intentó hacerlo, simplemente desapareció, dijo doña Lupita con la voz baja, como si reviviera viejos recuerdos. Ana escuchaba en silencio, tratando de entender cómo un hombre como Carlos había sido parte de la vida de su madre, pero al mismo tiempo, una sombra que nunca se había desvanecido del todo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué nunca volvió?, preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. Carlos intentó alejarse de la gente que lo perseguía, pero no lo logró. Fue traicionado por alguien cercano, alguien que nunca supo que lo estaba vendiendo. Desapareció en un viaje, y aunque tu madre esperó, nunca tuvo la certeza de qué fue lo que realmente sucedió. Esa incertidumbre la acompañó hasta el día en que murió, explicó Lupita. Ana sintió que el peso de la historia de su madre y de Carlos era más grande de lo que había imaginado. Su vida había estado marcada por secretos, traiciones y un amor imposible. Ahora entendía por qué su madre había decidido guardar silencio, por qué había elegido comenzar de nuevo con su padre adoptivo y por qué el pasado de Carlos había sido borrado de su vida. Entonces nunca sabré qué le pasó en realidad, dijo Ana con tristeza. No, hija, pero lo que sí sabes es que, a pesar de todo, tú eres el legado de ese amor. Tienes lo mejor de ambos mundos, el amor incondicional de tu padre y la pasión y fuerza que heredaste de Carlos. Eso es lo que importa ahora, respondió Lupita tomando las manos de Ana con suavidad. Ana, aunque aún sentía el dolor de las revelaciones, comenzó a darse cuenta de que su vida estaba completa de una manera que antes no había entendido. No necesitaba más respuestas sobre el pasado. Lo que tenía ahora era suficiente. Una familia que la amaba y un legado de fuerza y coraje que llevaba dentro de sí. Con esa nueva comprensión, Ana decidió que era momento de seguir adelante. El camino de regreso a su vida cotidiana no sería fácil, pero ahora lo haría con la cabeza en alto, sabiendo quién era realmente y aceptando todo lo que su pasado le había revelado. Los días siguientes a su conversación con doña Lupita fueron de reflexión para Ana. Aunque la verdad sobre su madre y su verdadero padre seguía siendo dolorosa, comenzó a darse cuenta de que todo lo que había descubierto la había hecho más fuerte. Ya no era la misma mujer humilde y resignada que había sido antes. Ahora entendía que su vida estaba marcada por decisiones difíciles, pero también por el amor incondicional de las personas que la rodeaban. Ana volvió a su rutina, pero con una nueva perspectiva. Sentía que había renacido, que todo lo que había aprendido sobre su familia le había dado una nueva visión de quién era y de lo que realmente importaba. El pasado
ya no la atormentaba. Ahora era parte de su historia, un legado que le daba fuerza en lugar de dolor. Una tarde, mientras preparaba la comida para sus hijos, Daniel y Sofía, se dio cuenta de algo que nunca había sentido antes. Estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo no había un vacío en su corazón, no sentía que algo le faltara. Había entendido que, aunque la vida no siempre le había sido justa, había encontrado el equilibrio entre el pasado y el presente. Su relación con su padre adoptivo también había cambiado. Después de la conversación en la que ambos habían llorado y se habían sincerado, Ana sentía que su conexión con él era más fuerte que nunca. Ya no importaba que no compartieran la misma sangre, lo que importaba era el amor y el sacrificio que él había hecho por ella. Ahora, Ana podía verlo con nuevos ojos, no como alguien que había guardado un secreto, sino como un hombre que había elegido amarla sin condiciones, a pesar de todo. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo con sus hijos, se encontró con doña Carmen, quien siempre había estado a su lado como una figura materna y sabia. «Ana, hija, te ves diferente», comentó doña Carmen con una sonrisa suave. Ana asintió, con una sonrisa que reflejaba la tranquilidad que ahora sentía. «Sí, doña Carmen, he aprendido mucho estos últimos días. Ya no tengo miedo del pasado, ni de lo que me deparará el futuro. Siento que, por primera vez, sé quién soy realmente». Doña Carmen la miró con orgullo y asentimiento. «Eso es lo que pasa cuando enfrentamos nuestros miedos, hija. Te has liberado de esa sombra que te seguía. Ahora puedes caminar con la cabeza en alto, sabiendo que lo que has vivido te ha hecho más fuerte». Ana sabía que doña Carmen tenía razón. Su camino no había sido fácil, pero cada paso, cada verdad dolorosa que había descubierto, la había preparado para convertirse en la mujer que era ahora. Una mujer que ya no temía el pasado, que había encontrado la paz en la verdad y que estaba lista para seguir adelante. «Gracias, doña Carmen, por todo. Sin sus palabras, no habría tenido el valor de enfrentar todo esto», dijo Ana, con gratitud en su voz. «No me agradezcas a mí, hija. El valor siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas recordarlo». Mientras seguía caminando por el pueblo con sus hijos, Ana se dio cuenta de que había renacido. La verdad la había transformado. Ya no era solo una mujer humilde que trabajaba duro para sobrevivir. Ahora era una mujer que conocía su historia, que había enfrentado sus mayores miedos y que había salido más fuerte del otro lado. Esa noche, sentada junto a sus hijos y su padre adoptivo en la pequeña sala de su casa, Ana sintió una profunda gratitud por todo lo que había aprendido y vivido. La vida, con todas sus dificultades, le había enseñado que la fuerza no venía de evitar los problemas, sino de enfrentarlos, aceptarlos y aprender de ellos. Había renacido, no solo como una hija que había descubierto su verdadera historia, sino como una madre, una mujer y una persona completa, lista para todo lo que la vida le deparara. Después de semanas de enfrentar la verdad sobre su pasado, Ana se sentía como una mujer transformada. El camino había sido duro, lleno de revelaciones dolorosas y decisiones difíciles, pero al final había encontrado algo mucho más valioso: la paz consigo misma y con su familia. Sabía que lo que había descubierto no solo le había dado respuestas, sino también una nueva forma de ver la vida. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de sus hijos y su padre, Ana se dio cuenta de que había alcanzado una nueva etapa en su vida. Ya no estaba atrapada en las sombras del pasado. Ahora, todo lo que había vivido se había convertido en una lección, un elixir que la había hecho más fuerte y más sabia. El verdadero elixir que Ana había encontrado no estaba en las respuestas sobre su origen, sino en la comprensión de que el amor y la familia no se definen por la sangre. Su padre adoptivo,
El hombre que la había criado con dedicación y sacrificio seguía siendo su verdadero padre en todo lo que importaba. Y aunque el recuerdo de su verdadero padre biológico, Carlos, la acompañaría siempre, ya no era una sombra que la perseguía, sino una parte de su historia que aceptaba con serenidad. Con el paso de los días, Ana comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Su relación con su padre adoptivo había mejorado. Se sentían más unidos que nunca, sabiendo que la verdad no había destruido lo que tenían, sino que lo había fortalecido. Daniel y Sofía, sus hijos, también se veían más felices, pues su madre, antes preocupada y ansiosa, ahora transmitía una tranquilidad que llenaba el hogar. Ana también notaba que su actitud hacia el trabajo en la fonda había cambiado. Ya no veía su vida como una lucha constante, sino como un camino lleno de retos que la habían formado para ser la mujer que era hoy. El trabajo duro ya no le pesaba, porque sabía que todo lo que hacía era por amor a su familia, y eso era lo que realmente importaba. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Ana se encontró con doña Lupita. La anciana, que había sido el catalizador de su búsqueda de la verdad, la miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. «Ana, hija, veo en tus ojos que has encontrado lo que buscabas», dijo doña Lupita, con una sabiduría que siempre la había caracterizado. Ana asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, doña Lupita, creo que por fin entiendo lo que significa todo esto. La verdad no fue fácil, pero me ha liberado de una carga que no sabía que llevaba». Doña Lupita la miró con admiración. «Eso es lo que la verdad hace, hija. A veces preferimos evitarla por miedo al dolor, pero cuando la enfrentamos, encontramos algo mucho más valioso que las respuestas. Encontramos paz». Ana sabía que esas palabras eran ciertas. Aunque el camino había sido largo y doloroso, la paz que sentía ahora era un tesoro que no cambiaría por nada. Esa noche, mientras veía a sus hijos dormir y a su padre sentado en la sala leyendo un viejo libro, Ana reflexionó sobre todo lo que había vivido. La verdad sobre su madre, el hombre que había sido su verdadero padre, y los secretos que habían marcado su infancia ya no eran fantasmas que la atormentaban. Ahora formaban parte de su historia, una historia que aceptaba con orgullo y gratitud. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora se sentía más preparada que nunca. El elixir que había encontrado era la comprensión de que el amor, el perdón y la aceptación son las claves para superar cualquier obstáculo. Y con esa sabiduría estaba lista para enfrentar lo que fuera. Con una sonrisa en los labios y el corazón ligero, Ana cerró los ojos esa noche, sabiendo que aunque la vida la había derrumbado en más de una ocasión, siempre había encontrado la manera de levantarse. Y ahora, con la verdad a su lado, podía caminar con la cabeza en alto, sabiendo que el amor era lo que la mantenía en pie.